nos acompañemos en este portal 1111 porque estuve sintiendo en estos últimos días que tenía mucho que ver con la comunicación, con las telecomunicaciones. De hecho, ayer me pasó que un camión de telecomunicaciones se frenó al frente de mi casa a preguntarme una dirección, ¿no? Fue como algo muy loco. Entonces, estamos abriendo una puerta justamente a la expansión de la conciencia a todo el mundo y me alegra que la bauticemos con nuestra presencia. Bienvenido sea, realmente hoy es un día muy especial. De hecho, lo viene siendo desde hace varios años, así que bienvenido sea. Para mí un honor estar acá compartiendo, charlando estas charlas nuestras que son amenas, entregadas y bueno, y aportar en esto que nos apasiona, que nos gusta mucho investigar y compartir. Así que bienvenido sea, gracias por este espacio, como siempre, y vamos a ver qué surge. Nos entreguemos. Totalmente. De hecho, justamente el título que le pusimos a este segmento, que vamos a abrir consecuentemente en semanas próximas, otro capítulo y otro capítulo, así hasta que, ¿no?, veamos que hasta ahí la vida lo quiere. Mientras tanto, nos vamos a entregar este flujo y justamente le pusimos entregados, no solamente por esto, sino porque nos unió, en cierta forma, David Hawkins y su dejar ir, un gran referente de la entrega, de la rendición, del soltar. Me encantaría que introduzcas desde tu perspectiva qué significó para vos el dejar ir, ¿no?, cuando lo recibiste en tu vida hasta ahora, como para darle esta esencia también a este primer capítulo. Fue algo hermoso, porque no solamente fue el dejar ir, sino la integración de la investigación de autoconocimiento que toda la vida hice y que siempre me gustó con la ciencia. Entonces, dejó de ser algo pura y netamente volado, por ponerle un nombre, Claro. y pasó a ser algo relacionado a lo que yo también siempre fui, que es mi plano ingenieril, mi plano científico, mi plano matemático, toda la mente estructurada y científica, por llamarla de alguna manera, con el otro plano que también siempre lo fui en la investigación del autoconocimiento, de lecturas profundas, de misticismo. Entonces fue como cuando llega David, hace la integración y fue para mí Claro. un gran descubrimiento. Y puntualmente el libro de Dejar Ir fue para mí una herramienta muy poderosa y muy potente que me ayudó a ir al plano emocional y aprender a gestionarlo, o más bien liberarlo, por eso dejar ir. Y en mi proceso personal significó eh, una gran catalización justamente hacia la inspiración y la conexión conmigo mismo, y pude ver cómo realmente todo lo que se dice siempre de el mundo interior y todo eso que parece muy bonito, pero que si uno no lo ve plasmado en la realidad física, Mm, es como que queda todo en cuento de hadas. Pero claro. a través de la enseñanza de David y puntualmente el dejar ir, cuando, por ejemplo, menciona que las emociones, cuando uno no las procesa y las libera, las Se quedan estancadas, ¿no? vemos Como de ahí. afuera, exacto, y vienen de afuera en forma de eventos y sucesos. Eso fue como que a mí me... Sí. ¿Cómo puede ser eso? Es como que, viste, claro, el Blow blow mind, mind. el iconito de WhatsApp, la mente así como explotada. Claro, y lo que más me llamó la atención, si bien esto lo dicen un montón de corrientes espirituales, filosofales, fue que él era doctor. Entonces, que lo viniera a decir un doctor renombrado que había ayudado a cientos y miles de personas en lo que era la psicología, y un doctor en medicina y un doctor en filosofía de gran renombre, que venga y cuente que realmente la emoción está siendo la causa de lo que estamos viendo en el mundo. Por lo tanto, si no me gusta lo que hay en el mundo y trabajo internamente en liberar esa emoción a través de dejar ir, voy a ver que lo de afuera se ve automáticamente cambiado, y además lo explica como con diferencias de relativamente de tiempo muy cortas. Digamos, Ujú, cuando directamente te dice, cuando liberas una emoción, lo de afuera se corrige automáticamente, entonces no hay que ujú. pelear con lo de afuera. Fue para mí y ahí fue cuando abordé el dejar ir,
y lo empecé a estudiar cada vez más profundamente y después todos los libros de él que me fascinan. Que acá tengo uno, justamente ayer me compré uno que después te lo voy a mostrar, esto no te lo conté, pero bueno, eso de mi lado y en relación al de Harry fue muy potente. Mm, es maravilloso porque, como bien decís, presenta una perspectiva unificadora entre la razón o la lógica lineal y el espíritu, que es un poco lo que estamos abriendo con este portal. De hecho, fíjate que el título también apunta a que hoy puede ser un día puente entre la mente, los 499 del mapa, por decirlo de alguna manera. Ah, se me sale. Y A ver ahí, ahora, ahí ahí está. volviste, ahí volviste. ¿Estás Estábamos jugando? diciendo algo poderoso. Bueno, mira, justamente, que hoy puede ser el día puente entre la mente, la razón, la lógica, lo que debería ser linealmente, y el espíritu que busca expresarse nada más, y que viene desde otro lugar, desde otra dimensión que no es lógica, que no hay una razón que lo pueda explicar, ¿no? Entonces, el salto de un lugar a otro es ese puente de la entrega, ¿no? Es cuando te empezás a entregar a eso que nosotros podemos conocer como amor. Lo que pasa es que, claro, como decís, nosotros venimos, me incluyo en esto de estudiar ingeniería, de una mente un poco más lógica, de los números, ¿no? De las estrategias, de estudiar marketing también, ¿no? De que todo sea un paso a paso, de que las cosas se hacen así, causa y efecto lineal en el mundo. Claro, cuando viene alguien desde el plano científico explicando todo esto otro y te dice, bueno, sí, lo lineal es solo una parte muy pequeña. Te estás Claro. perdiendo el infinito, básicamente, ¿no? O sea, te conformás con Ujú. muy poco, dice el curso de milagros, ¿no? No se te Claro. pide nada a cambio de tu liberación. Y explica de una manera que decís, ah, me comí un viaje, ¿no? Y no lo explica solo en un libro, el dejar ir, sino en, no sé cuántos libros tiene, como 20 por lo menos, ¿no? Entre 11 y 13, dependiendo de. Porque hay otros libros que no los largó él, pero que lo Ah, largó claro, su señora, entonces, como que hay varios, hay muchos. claro. Y eso nos unió en algún punto, cuando ambos empezamos a descubrir esto, nos unió en un encuentro donde se hablaba de esto y a través también de darnos cuenta que veníamos en un camino similar, que esto lo comentamos en el video anterior, de que veníamos de la tecnología por ahí. Y cuando, claro, abrís esta puerta ya es irreversible, ¿no? No hay vuelta, no hay vuelta atrás. Y eso te va a alinear con otras personas que estén en ese mismo camino. Por eso es que esto me parece magnífico, que caiga justo hoy y que hablemos de este tema y de lo que conlleva la entrega, ¿no? Por eso el título. Y qué mejor hacerlo este día, porque este, como te comentaba, es mi primer vivo, y qué Oh, mejor hacerlo en total entrega, con todas las cosas que eso conlleva, porque la primera vez que hablo así en público, en mi Instagram al menos, y bueno, y qué mejor hacerlo el 11-11, qué mejor hacerlo con alguien que hemos compartido un camino muy profundo y que justamente hace referencia al nombre que le pusimos a este podcast, vivo, charlas o lo que sea, inspirada justamente por la inspiración misma. Bueno, cuando me dijiste que nos acordábamos hoy, cuando dijiste qué tema nos gustaría charlar, qué tema nos gustaría tocar, me dijiste qué tema te inspira. Y a mí me llegó inspiradamente, a través de tu pregunta sobre qué me inspira, hablar de la inspiración. Entonces como que me cerró eso y por eso entender y comprender, por ejemplo, a mí esto me llegó cuando leí una frase de uno de mis grandes maestros, Wayne Dyer, que decía, mm, la inspiración es, en inglés se escribe inspiration, significa in spirit. Y a mí como que, wow, estar en espíritu. Ahora, ¿qué es espíritu? Claro, como nosotros nos enseñaron que espíritu por ahí puede venir de cualquier lado, o por ahí la iglesia no nos explicó muy bien qué puede llegar a ser, y viene David y nos dice, espíritu es simplemente un nivel de frecuencia, es decir, una velocidad a la que la energía se mueve, ni más ni menos. Entonces, el espíritu deja de ser algo tan volado y de película de terror o de iglesia para pasar a ser algo práctico,
que puedo ver realmente utilizarlo como herramienta en la realidad. Y sin ir más lejos, cuando el tiempo tiende a cero en las ecuaciones de la física, la Mm. velocidad, o cuando la velocidad tiende a subir, el tiempo tiende a bajar. Entonces, tan simple y complejo como eso, podemos ver cómo en la realidad podemos ver plasmada una cuestión de velocidad de frecuencias y de disminución en tiempo de consecución de determinados objetivos, porque Total. ahí es como cuando uno empieza a decir, wow, la relatividad de la que hablaba Einstein, la puedo aplicar más allá de estudiarla para rendir un parcial o un final, puedo aplicarla en la vida diaria, y cuando empezás a llevarlo a ejemplos prácticos, como por ejemplo la famosa relatividad del tiempo, por ejemplo, si estás sentado en el banco de una plaza con una chica que te gusta, el tiempo se te pasa volando. ¿Por qué se te pasa volando? Porque lo estás disfrutando. Y a lo mejor cuando estás renegando, cuando estás sufriendo, el tiempo se te pasa relento. Entonces, es una cuestión de perspectiva y de percepción también. Y eso lo podemos llevar a la práctica. Entonces, si tenemos esas herramientas y las sabemos, bueno, ¿cómo podemos aplicarlas? ¿Cómo podemos llevarlas a la vida diaria para que nos ayuden en la consecución de objetivos mundanos? Que ahí es donde se aplica la verdadera espiritualidad, y vista como a la espiritualidad como una aceleración de frecuencias, porque David nos prueba esto a través de la ciencia. Entonces empezamos a verlo practicable y posible en nuestra realidad cotidiana. ¿Cómo lo ves, hermano? Uf, me encanta porque fuiste abriendo muchas puertas que me encantaría abordar todas, pero como nos vamos a remitir al nombre del programa, me voy a entregar a la primera. Que la primera es justamente esto de, ¿me resisto a la vida? O sea, ¿me resisto a lo que estoy viviendo o lo permito? ¿Bien? Esto que traes en el ejemplo que parece algo burdo, pero en verdad es la forma de aplicar esto, porque si no queda solo como una filosofía y en verdad no sirve desde ahí, sino que si nos podamos dar cuenta que estiramos la percepción del tiempo, porque alguien puede decir, no, pero el tiempo pasa igual, ¿no? Los segundos pasan igual, los minutos pasan. Sí, a ver, en el reloj puede parecer que tienen la misma, ¿ah? El mismo bloque, ¿no? Pero desde tu percepción es como, uy, quiero que esto se acabe ya, ¿qué pasa? ¿Por qué tan lento, no? Empezar a transpirar, claro, todo eso es la resistencia a la vida, ¿no? La resistencia al momento, en lugar de la otra posibilidad, que es la entrega, justamente, es amar ese momento. Y amarlo no quiere decir que te va a gustar siempre. Amarlo quiere decir que aunque no te guste, ese amor es incondicional. Entonces, me puedo entregar a vivirlo tal como esté siendo, sin intentar cambiarlo. Y eso va a hacer que pase más rápido, eso que querés que pase rápido, ¿no? Claro, Como decimos, estamos hablando de algo práctico, porque si no, la mente hace al revés. Lo que no quiere lo que no quiere vivir, lo vive, lo crea y lo estira para vivirlo más tiempo al sufrimiento. ¿No? Es decir, hey, claro. no nos dimos Como cuenta, importas. claro, que es al revés. Lo que pasa es que, claro, acá implica un desafío de que hay un espacio de la mente que cree que amar algo es perpetuarlo. ¿Bien? O sea, hay un espacio de la mente que te dice, no, es que si amo el dolor, voy a parar el dolor. Claro. No, no, es que desde dónde lo haces, que esto lo trae David también, lo que se perpetúa, el desde dónde lo haces, ¿no? O sea, si yo voy al dolor o al miedo o la frustración o la ira con amor, lo que voy a perpetuar es el amor, porque es lo que estoy sintiendo, no, no a lo que se lo estoy proyectando. ¿Me explico? Pero bueno, todo esto son como pequeños hilos de lo que trajiste que me encantó para abrir esta perspectiva que David trae, que no es solo un libro o libros, sino que el tipo dio conferencia por todo el mundo, tiene casos de éxito, pero para ser dulce, estaba en un hospital súper conocido en Estados Unidos, si no me equivoco, no me acuerdo si era en Florida, tenía miles de pacientes por mes. O sea, si no creo que en un momento dijo en un libro que tenía 2000 pacientes por mes o algo así, ¿no? El hospital donde estaba, de psiquiatría. Entonces, claro, estamos hablando de algo súper estudiado. Después,
verificaciones a través de la kinesiología, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. O sea, esto es solo para dar una introducción de por qué el nombre del programa, por qué nos abrimos a hablar de esto. Y a partir de aquí, todo lo que vayamos compartiendo es cómo eso se representa en nuestras vidas, ¿no? Y cómo eso en la práctica lo vemos evidente. Totalmente, hermano. Muy, muy, muy bien lo que trajiste, muy lindo, me encantó. Y se me ocurría recién mientras hablabas los casos prácticos de entrega, como esto de, a medida que uno va entregando, se va abriendo espacio interno en donde se dan cada vez más comprensiones y la información se va integrando. Estos otros contemporáneos también, porque se está dando un crecimiento muy importante en relación a la ciencia y la espiritualidad. Entonces, muchos, no solamente profesionales del área médica, sino también profesionales del área tecnológica, profesionales del área de las finanzas, como por ejemplo lo es Gonzalo Rodríguez Fraile, un gran, para mí, un mentor impresionante, tiene una capacidad enorme para comunicar y para explicar conceptos muy complejos de manera muy simple. Él mismo, a través de su ejemplo, habla de cómo logra sus objetivos de la vida a través de regular las cuestiones internas. Entonces, si una situación se nos presenta que por ahí no nos gusta, en lugar de ir hacia la situación, según ellos y según mi experiencia también, porque esto también está buenísimo yo cuando arranqué con el dejar ir, no tenía personas como conocidas que practicaran esto. Claro. Entonces no tenía a quién preguntarle. Después, bueno, nos conocimos nosotros y como que el mundo te va desplegando gente, como básicamente Dios los cría y el viento los junta, tal cual como eso, o sea, funciona esa frase, es así. Entonces como que, bueno, no sabía si, por más que la lectura sea una lectura eh, muy fácil de abordar y generalmente con el paso a paso, pero bueno, van surgiendo determinadas dudas Claro, obvio. y bueno, uno dice, lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal, y bueno, no importa, digo, bueno, lo seguiré haciendo, porque me fascinaba lo que el libro te transmite. Entonces, bueno, dejas ir, y cuando realmente ves en tu realidad que sucede algo que vos decís, wow, no podría haber sucedido de otra manera o de una manera tan perfecta, entonces vos empezás a decir ahí, ajá, y entonces puede ser que haya sido porque dejé ir, sucedió esto, y las primeras evidencias en la realidad de que hay conexión entre el interno y el externo son como, y ahí es cuando empezás a, de alguna manera, requerir que alguien venga y te diga, che, yo ya lo viví, entonces sí, te da como más Confianza. entusiasmo y confianza exactamente para seguir por ese camino. Entonces, por eso esto es una de las cuestiones que me gustaría transmitir a los que están viendo, los que lo vean después o a quien sea, a quien le tenga que llegar, que, que si quiere practicar la filosofía, que hasta incluso es forma de vida que se plantea en el libro de Dejar Ir, que sí, que funciona y que acá nosotros dos somos ejemplos de la vida real y tipos de a pie, gente común y corriente que practica una volada espiritual de un doctor que vino a cambiar las reglas del juego de la vida, que sí funciona. Así que si están pasando por situaciones que por ahí quisieran mejorar, este es un camino y una herramienta muy potente, validada científicamente y validada por estos dos que están acá ahora charlando de la vida. Por estos dos locos. Tal cual. La verdad que hermano, me encanta porque tenés una facilidad también para transmitirlo, muy bonita, y se nota que lo vivís. O sea, nosotros hemos hablado ya en otras ocasiones, tanto virtual como presencialmente, y en cada charla practicamos esto, dentro de la misma charla mientras estamos hablando. O sea, no es que solo una teoría y bueno, para más tarde. Bueno, después cuando tengo un tiempo lo hago. No, 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 es in situ. De hecho, antes de entrar a este directo, justo hablamos de esto. Si sucede algo, si se mueve algo interno, lo observemos, incluso lo podemos extender con la gente. O sea, es ese reconocimiento de
hay un pensamiento de dificultad, de miedo, de dolor, alguna traba mental, hay una sensación incómoda. Ok, lo observemos ahora, porque ahora es cuando está disponible, que eso es también lo que Claro, trae el dejar ir. Lo observemos ahora que está disponible y está lista para ser entregada, básicamente. Entonces, a ver, ¿qué es esto? ¿No? Y eso es, vamos a decir, para mi experiencia, lo más significativo que podés hacer en pos de tu salvación, como dice el curso de milagros, ¿no? En pos de la liberación de la mente. Ver, observar y básicamente observar, porque la entrega termina siendo solo contemplar. Estamos haciendo un spoiler del libro, mirá qué rápido que lo resumimos, ¿no? sí, Termina siendo eso en última instancia y es algo tan simple que nos lo pasamos por alto. Creemos que eso no, que eso está mal visto. Bueno, este ha sido como muy tachado el tema de sentir cosas o pensar ciertas cosas. Entonces, no lo veamos, lo metamos abajo de la alfombra, ¿no? Y claro, y ahí está lo que se va ocultando y va echando hongos, ¿no? Y empieza a salir un olor y yo no sé de dónde viene y es porque he escondido algo que se está pudriendo. Y claro, bueno, es momento de observarlo, ¿no? Para que no pase a otras capas de frecuencia como la física, ¿no? Y que no termine exacto, manifestándose en el físico. Y, hermano, perdón, todo esto igual viene de un curso de milagros, ¿no? claro. A mí me llama muchísimo y me llamó muchísimo la atención cómo pudimos llegar a desvirtuar algo tan simple como el sentir. Lo que pasa es que, por ejemplo, en mi caso, no le veía la potencia real de conectar con el sentir, ni la implicancia que tenía, Mm, no solamente en mi estado de ánimo, sino en mi realidad. Eso fue como que lo que más me motivó para hacer este trabajo, además de la curiosidad que siempre me caracterizó y buscarle el porqué y sí, bueno, básicamente curiosidad de las cosas, digamos. Me llamó muchísimo la atención algo, claro, tan simple si lo estamos sintiendo, pero nos hemos programado para no sentir y para procesar todo lo que deberíamos procesar con el sentir, lo hacemos con la mente, porque cuando sentimos algo, en lugar de dejarlo simplemente ser, permitirle sentirse, lo queremos procesar, o sea, por ende ser procesado por el sistema del sentir, lo queremos procesar con la mente, y cuando lo queremos claro, procesar con el sistema del pensamiento, lo que hacemos es querer huir, entonces empezamos a proyectar un futuro, por tanto, ansiedad. Y es algo tan simple, pero que nos atrapa de tal manera y parece que la solución va a estar ahí, en el mañana, en el pensar, en el calcular, en el planificar, en el ejecutar, que no quiere decir que esté mal planificar, pero como sensación de huida, mm, tampoco está mal, pero es incorrecto si lo que queremos es liberar nuestro sentir, si lo que queremos es sentirnos bien, que eso ya también es un juicio, pero si lo que queremos es estar en paz. bienestar o en paz, claro. Bueno, esto es una de las cuestiones, engancho, voy hilando, que bien y mal es una terminología dualista que habla de una cuestión subjetiva, pero en la paz, que vos mismo la trajiste, no es subjetiva porque es un nivel de conciencia que acá aprovecho para mostrarles, Ahí el está, mapa de mirá qué aplicado. conciencia del doc, ¿eh? Qué aplicado. Sí, 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 sí. Como tal estudioso. No sé si se ve muy bien, pero bueno, acá arriba dice paz. Este es el Mm, mapa de conciencia del doctor David Hawkins, mm, que más allá de que se pueda leer o no, no es la intención es que demostrar que está demostrado científicamente que si hablamos de paz no es una cuestión subjetiva, sino que es un nivel de conciencia que se puede calibrar, es se decir, se pueden puede medir. medir en frecuencia, se puede comprobar de la misma manera que con un multímetro se comprueba la existencia de la corriente eléctrica. Entonces, cuando hablamos de paz, hablamos de algo 100% real y con lo que puedo conectar a través de justamente limpiarnos emocionalmente de las frecuencias que habitan en los estados de conciencia también calibrables menores a la vibración de la paz. Entonces, lo que trae David es, muchachos, sientan que la forma de liberarse de esas frecuencias densas, de baja calibración, de baja velocidad, que nos hacen sentir
densos, porque son frecuencias densas, entonces nuestro cuerpo, cual antena, los procesa en relación a la emoción como una emoción que es incómoda, por llamarlo de alguna manera. Entonces, para sentirnos de una manera más cómoda, porque nosotros somos justamente vibraciones altas, en realidad, nos propone liberar. Y liberar es soltar el pensamiento y volver a la emoción. Lo que pasa es que, claro, ahí entra la parte difícil, porque es difícil entrar acá, es más fácil buscar la solución afuera. Claro. ¿Cómo lo ves? Me encanta cómo lo expresaste, porque totalmente. O sea, nadie dice, uy, me voy a sentar un rato a sentir el miedo. O sea, Claro. no, es una decisión que el curso también lo expresa como rendirte, ¿no? O rendirte a lo que está sucediendo, rendirte a la vida. Es, ok, me entrego porque acá hay algo que no estoy viendo y no puedo saber qué es lo que no estoy viendo. O sea, no puedo saber de qué es lo que soy ignorante hasta que primero me dé cuenta de que soy ignorante, ¿no? Y un poco es eso. Yo no puedo saber qué hay detrás de esa emoción tan densa si no me abro a atravesarla. O sea, no hay de otra. Podemos creer que hay formas externas de mitigarlas, ¿no? Porque hablamos de liberación emocional del ego, pero liberan una pizca, un granito de arena a comparación de atravesar la emoción directamente y de manera consciente, ¿no? Otros mecanismos de liberación del ego, ¿no? El escape, por ejemplo, ¿no? O sea, escapo a través de otras cosas que me generen, no sé, el entretenimiento, que me generen otra emoción, me escapo de esta, la negación claramente, ¿eh? Y después está la expresión inconsciente, ¿no? La reacción. Expreso esto y se lo vomito a todo el mundo, Claro. porque así me siento un poco mejor después de esto. Sí, un poco, pero creaste un caos que te va a volver, porque esa es la fuerza, ¿no? Te va a volver, va a haber una reacción opuesta de lo que acabas de hacer. Entonces, mejor, yo diría, tratémoslo de manera consciente, veámoslo, no hay de otra. Acá estamos dando todo como un abordaje, una explicación, solo para decir, hey, ¿y qué tal si vivís tu vida? Idea Claro. loca, ¿eh? Idea loca. ¿Qué tal si vivís lo que ya estás viviendo? Ojo, ojo que pueden pasar cosas. Total, lo que pasa es que, claro, la mente es tan seductora que nos promete muchas ganancias y recompensas, que claro, en la ilusión o en el sentido de que, bueno, mañana las voy a conseguir, son mucho más tentadoras que decir, bueno, me siento acá y veo qué hay ahí adentro. Y requiere muchísima valentía, muchísimo coraje, justamente es el nivel de conciencia que está al medio, que después, bueno, lo comentaremos a lo mejor más en profundidad, pero sí, requiere muchísima valentía y muchísimo coraje meterse adentro y es como limpiar el barro, limpiar todo lo que hay ahí adentro. Y claro, si esto no se dice o no se... Porque, por ejemplo, yo la cuestión emocional no le veía tanta importancia como comentaba hace un rato, que está bueno como darle desde otro enfoque. Decía, bueno, sí, las emociones no son tan importantes. Bueno, están ahí, pero bueno, yo me ocupo más de crecer afuera, de hacer cosas afuera, de conseguir esto, conseguir aquello. Y nunca nadie me había puesto en términos tan claros que la emocionalidad, por más evidente que sea, es muy importante gestionarla y verla, vivirla. O me pasaba esto de, bueno, sí, escuchaba la gestión emocional, pero nada, que no importa, yo me voy a conseguir mis objetivos, mis logros, mis planificaciones, lo cual no está mal ni siquiera dejar de hacerlo, lo sigo haciendo obviamente, como emprendedor que soy, pero claro, pero las dos cosas, tal cual. Así que bueno, me encantó lo que trajiste con esto, hermano, así que bienvenido sea. Y el tema de la inspiración juega un papel muy importante en todo ámbito de la vida y más puntualmente el del emprendedor o emprendedora, porque cuando estamos siempre enrulados en los mismos pensamientos de querer lograr determinados objetivos, nos alejamos de la fuente verdadera que es de donde vienen esas inspiraciones, que es estar en este Exactamente. momento conectado con el propio cuerpo y permitir que esas inspiraciones vengan. Yo siempre lo explico, o lo cuento, o lo comparo
Con el déjà vu, por ejemplo, la inspiración suele suceder de la misma manera que un déjà vu. ¿Un déjà vu qué es? ¿Quién lo puede explicar? ¿Es transferible? No, porque yo lo vivo, te puedo contar qué es lo que viví a través de decirte, es como si ya lo viví, pero esa experiencia la vivo yo y no te la puedo transferir. Entonces, si vos podés también comprenderla, porque también la viviste. Entonces, Claro. pero ¿cómo se genera? ¿Cómo se da? Y no sé, sucede espontáneamente. Mm, Bueno, por eso a lo mejor la intuición trabaja de la misma manera y nos puede traer una solución tan potente y tan profunda hacia un problema o hacia una cuestión que queramos abordar que parece a veces hasta mágica, pero no es magia porque ahora, a partir de David, es ciencia. Entonces, uno puede darle lugar a eso y empezar a jugar y aplicarlo en la vida y permitir que la inspiración sea nuestra guía. Y bueno, y ahí, a partir de todo eso, empieza el camino que me da la motivación suficiente como para decir, bueno, la liberación emocional entonces tiene sentido y me voy a permitir hacerla, puesto que si después la promesa es que voy a vivir una vida inspirada, más simple, más fluida, más fácil, no que desde la apatía que deje de hacer cosas, sino desde la entrega justamente y empiezo a ver que puedo estar mejor y a la vez estar mejor internamente y a la vez afuera se van dando eventos, situaciones, sincronicidades que me van alineando a mi camino de bienestar interior y a la vez de servicio hacia la gente, hacia los seres, hacia las personas, hacia nuestros hermanos, que le hace bien. Entonces, todo cobra congruencia y uno internamente lo va sabiendo y empieza a actuar en autenticidad y justamente en coherencia interna y externa. claro, ahí está. Buenísimo. Lo trajiste muy, muy bellamente porque ofreciste el paso a esa inspiración. Justamente esa es la intención, por así decirlo, de la entrega. Si la inspiración es la naturaleza del espíritu, ¿no? Es internamente la naturalidad con la que el espíritu se expresa en la forma, podríamos decir, es inspiración en sí misma, pero yo no la estoy experimentando, o sea, no veo, no siento, no percibo esa inspiración, es porque en algún lado eso está siendo velado por el velo de la percepción mental, porque Dios está siempre, o sea, no hay ningún lugar donde Dios falte, porque si no, no sería el todo, básicamente. Dios, la Claro. conciencia, la fuente, como ustedes quieran verlo, ¿no? Y tampoco hay un momento en el que falte. Entonces, desde ese lugar, yo entiendo la confianza, como diciendo, o la fe si quieren, ¿no? Yo sé que esto está, porque tiene que estar, porque, a ver, tiene lógica, ¿no? Lo que acabo de decir, en todo caso, cada uno lo verá, pero a mí me inspira esa lógica para tener esa fortaleza de rendirme, si es el camino, para encontrar ese espíritu y esa inspiración, que es lo que soy. O sea, a partir de ahí, uno, claro, como bien dijiste en un momento, lo practico una vez. Epa, me siento más liberado, me siento más inspirado. Me aparecen ideas, se me ocurren cosas que antes no. Veo cosas, perspectivas que antes no. Veo sincronicidades que antes no. Siento más Ujú. amor y menos miedo, básicamente. Ey, lo hagamos todo el tiempo. ¿No? Y es verdad que se vuelve hasta como una adicción la entrega, porque es como que cada vez le agarras más la vuelta Claro. y vivís un día entregado, ¿no? Por eso cuando apareció el nombre fue como, es que así vivo. O sea, uno trata, obviamente hay veces que uno puede tender a olvidarse desde el automatismo mental, que no pasa nada, ¿no? Por ahí alguien que escucha, ah, sí, para ustedes es nada muy fácil, pero para mí no. No, oiga, cuando empezamos con todo esto, era, era todo un Cristo, vamos a decirlo, ¿no? Era todo un tema. No era tan sencillo y tan fácil ni siquiera ponerlo en palabras. O sea, era algo que te acordás de encima cada tanto. Si no tenés un grupo de apoyo o los libros o Claro. videos
o charlas, ¿no? Por eso estamos haciendo esta charla. Se extiende, ¿no? La mente lo procrastina, dice, bueno, para más tarde, o no, no lo entiendo, no lo hago. Próbalo, no nos creas. Próbalo, próbalo y empezá a darte cuenta a ver si aparece inspiración luego de la entrega. Te inspiramos a que busques inspiración a través del dejar ir y de la entrega. Claro, claro. De hecho, a ver, nosotros en cierta manera también nos dedicamos a esto profesionalmente, se podría decir. O sea, ofrecemos servicios y cosas ligados a esto, ¿no? De hecho, vos, hermano, tenés un canal de Cábala que en cierta manera va mostrando esto también, ¿no? Desde otro ángulo, pero a ver, no es algo que David descubrió y dijo, descubrí a Dios, que tiene un libro que se llama así. Descubrí a Dios y fue el primero de la Claro, historia. No, no, ofrece una perspectiva única, eso sí, porque es único. Pero a partir de ahí, Dios estuvo y estará siempre. Entonces, muchos han intentado abordar esto de diferentes ángulos. Si este te resuena, dale nomás. total, total, coincido totalmente y de hecho muchos caminos de esto, porque cuando, por ejemplo en mi caso, cuando empecé a investigar, me empecé a fascinar y me empezaba a llegar cada vez más información y corrientes, como por ejemplo la Kabbalah que la mencionaste, que después me gustó tanto que creé una comunidad y un canal y un lugar donde poder compartir esto, porque tenía herramientas tan potentes. ¿Cómo se llama, hermano? Para que la gente Open lo sepa. Kabbalah. Después lo Y dejamos en tan, la descripción. perfecto. Y herramientas tan poco conocidas que de alguna manera tomaban congruencia con mi camino en lo personal, puesto que hablaban de la tecnología del alma. Y bueno, yo y vos también, venidos de la tecnología y la ingeniería, algo me llamó la atención y digo, ¿por qué le llaman tecnología? ¿Por qué le llaman ingeniería del alma? ¿Qué hay acá? ¿Qué hay que me estoy perdiendo? ¿Cuál tecnólogo o ingeniero curioso me sale esta de, bueno, a ver, vamos a buscar por qué lo llaman así? Si nos enseñan, por ejemplo, teoría de la relatividad en la Facu, ¿por qué no ver la teoría de la Kabbalah? A ver qué hay ahí adentro, o por qué no está esto presente en la facultad si es que es una tecnología también. Claro, bueno, y todas esas preguntas empiezan a surgir cuando empiezan a abordar estos, o a llegar, mejor dicho, estos conocimientos, esta nueva sabiduría, que como dice el Kybalión, también otra poderosísima herramienta metafísica. La información llega, parafraseando, cuando los oídos están listos para escuchar. Entonces, cuando uno se abre a través de una entrega y de permitir que la inspiración surja, la información de afuera perfecta para solventar esa inquietud de nuestra alma llega en manera congruente y de la manera más simple para que sea abordada por nuestra esencia. Y en mi caso, en distintas facetas de la vida, en un momento fue la Kabbalah, que me fascina tanto desde este abordaje, como les comentaba, de ingenieril y tecnológico, que después cuando la empezás a estudiar, también habla de cuestiones como las habla David, como habla Un Curso de Milagros, que es otra obra metafísica muy potente, como lo habla el Advaita, como lo hablan un montón de otros autores que siempre terminan hablando de lo mismo, pero desde montones de perspectivas que hacen que si no lo entendés de acá y tu alma está lista para verlo, bueno, si te ofrece este camino, si no lo querés ver de ahí, se te ofrece este y este y este. Y ahí empezás a ver la perfección con la que este universo funciona y cómo cobra congruencia con la información que uno va asimilando y va siendo capaz de percibir cada vez más. Entonces como que se van desbloqueando niveles a través de construir ciertas habilidades o incorporar ciertas habilidades, es decir, llevarlas adentro del cuerpo, pasarlas por el cuerpo y empezar a desbloquear niveles del juego. Mm, ¿Cómo la ves a esta, hermano? mm. Me gusta la perspectiva de estas capas de cebolla, que claro, David le dice niveles, lo podemos ver como capas de liberación,
para que la gente lo pueda traer a una perspectiva más holística. No son niveles a conseguir, ¿no? Son niveles a lograr. La iluminación no es algo a lograr, sino que es algo que se reconoce cuando se apartan las nubes, como dice David, ¿no? La luz del sol, el brillo del sol está siempre, aunque sea de noche, aunque mi perspectiva sea de noche, el sol está brillando igual, ¿no? Aunque no lo vea o aunque esté en las nubes. Entonces, el camino de la iluminación, vamos a decir, en verdad no es iluminar nada, sino que es una entrega constante que va ascendiendo a profundidades, por ende niveles y capas cada vez más densas que se entregan para que podamos ver esa luz que ya es lo que somos por naturaleza. Esa luz que en verdad es lo que hace que podamos ser conscientes, esa es la conciencia que está disponible ahora en este instante y es la que estás usando para entender esto. Esa conciencia es lo que te va a posibilitar la inspiración, porque cuando se libera de los límites, accede a posibilidades infinitas que no es que ahora no están disponibles, sino que no nos animamos a ver porque lo conocido para mí es este territorio de la conciencia, ¿no? Este territorio que yo le llamé Karel, que le llamé Karel, le puse unas características, todo. Ah, no, me quedo cómodo con cómo Karel es, aunque me duela, pero Claro. lo conozco. El famoso malo conocido que bueno por conocer, ¿no? Ya lo conozco, entonces no me quiero abrir otra cosa. Pero claro, cuando se empieza a permear esa luz, che, hay luz más allá, me parece que hay algo, ¿no? Y empezar a correr esos límites, que eso justamente es la rendición o la entrega o el perdón, si lo quieren ver así, a través de un curso de milagros, empiezo a abrirme a estos niveles de conciencia que vamos a tener que hacer seguramente un episodio sobre esto. Bueno, me Sí, gusta. me parece, ¿no? Porque ya lo hemos mencionado como varias veces. Pero, de nuevo, que no es algo que buscamos, sino algo de lo que nos liberamos, ¿no? Son las anclas que nos sacamos y como bien dijiste en el episodio anterior, el globo se eleva porque es su naturaleza, cuando se Tal saca el cual. peso de encima, ¿no? Los invitamos a ver si no lo vieron. Está en mi canal de YouTube, también les voy a dejar el link, el episodio anterior, pero bueno, básicamente es eso, ¿no? Le estamos dando como una vuelta de rosca para que también veamos los beneficios, que básicamente es el infinito de entregar tus limitaciones. Vos sabés que cuando antes de que dijeras el ejemplo del globo aerostático también se me vino a mí, así que bueno, me pareció buena idea compartirlo de nuevo para esta audiencia. Es un ejemplo muy visual, práctico y simple de comprender para asimilar y entender cómo funciona el dejar ir, que es, lo dice, bueno, no sé si lo dice David, pero no me acuerdo dónde lo saqué, no sé, ¿lo menciona David? Parece que No lo no, sé. a no ser que lo haya hecho en algún otro libro que no sea el dejar ir. O sos vos en David o David en vos, porque al final no hay Total, separación. 9-2. Resulta que el ejemplo habla de que nosotros somos como, imaginen un globo aerostático, en donde mientras ascendemos, subimos a los niveles de conciencia, que dicho sea de paso, voy a sacar el blur a ver si podemos ver bien. Mm. Así se ve Vamos, bien. vamos a hacer un No, adelanto es importante esto. del capítulo de los niveles de conciencia. Porque esto es importante. Nosotros si estamos en el miedo, para subir de nivel, que sería, acá creo que se ve al revés, pero por ejemplo acá dice amor. Para Sí. subir el nivel de la frecuencia del amor, no hay que intentar subir a la fuerza, sino que según el dejar ir, nosotros tenemos la canasta del globo aerostático, la tenemos llena como por ejemplo de lingotes de fierro, y esos lingotes de fierro están prendidos fuegos, está prendido fuego. Y claro, eso ejerce un peso, un contrapeso que hace que el globo aerostático, que tiene la llama encendida, que hace a las llamas de nuestro ser, de nuestro sol, no pueda subir. La llama está encendida, pero no sube.
y no sabemos por qué nosotros estando dentro del globo aerostático nos sube, pero claro, buscamos porque estamos buscando en la mente. Pero cuando nos dimos cuenta de mirar hacia abajo y comprendemos que no estamos subiendo porque hay demasiado peso, que es cuando conocemos la herramienta de dejar ir, y se nos invita a agarrar esos lingotes y a tirarlos por la borda. El tema es que, claro, esos lingotes están calientes, son pesados, son filosos, claro. Entonces, ir a agarrarlos, si bien ya sabemos que la solución es ir a tomarlos y sacarlos fuera del globo aerostático, de la canasta, para que el fuego permita que ascienda, claro, es difícil ir hasta ahí, es difícil agarrarlos y soltarlos, pero cuando nos permitimos hacerlo, que en términos del doc es practicar el dejar ir, ir hacia adentro y sentir sin más, empezamos a soltar, 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 vemos que el globo empieza a subir, 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 y ahí corroboramos que realmente funciona, porque no es que nos vengan a contar desde afuera, sino que lo vivimos desde dentro. Mm. Y ahí la analogía que vos traís, hermano, del sol, cobra sentido, porque ese sol se empieza a reflejar, se empieza a despertar desde dentro en forma de emociones, sensaciones que son bien conocidas por nosotros, como por ejemplo confianza, autovaloración, certeza, seguridad, ganas de compartir, de vivir, de disfrutar, que muchas veces por las mismas vicisitudes de la vida uno se va olvidando porque Mm. empezamos justamente a estas cargas emocionales no liberarlas. Así Mm. que, bueno, me pareció Mm. como interesante compartir esta analogía, que es muy gráfica Mm. a la hora de contar qué es el dejar ir, cómo funciona y por qué se recomienda hacer. Y se me viene esto también, hermano, de lo importante que está haciendo este camino ahora, porque viste que de pronto cada vez se habla más de esto. Antes, cuando yo arranqué hace unos 13, 14 años a investigar sobre esto, no había nada, muy poca información al respecto, ni hablar de que no había gente hablando tan abiertamente así en vivo por Instagram, no existían tantos videos como ahora en YouTube, no existían tantos libros como ahora, si bien existía obviamente bibliografía, pero así gente que hablara de esto y que pudiera servirte de orientación o de ejemplificación o de guía, como hacemos, como haces vos, por ejemplo, no existía. Entonces, por eso ahora es una oportunidad tan importante y tan potente para toda aquella persona que resuene con este camino ahora, que le dé para adelante. ¿Qué Mm. opinas vos? Totalmente. La oportunidad histórica, se podría decir, si lo vemos desde una perspectiva lineal ya, la oportunidad histórica es inigualable. No solo por la apertura de la conciencia, que dicho sea de paso, socialmente superó el nivel autodestructivo, inferior a 200, ¿no? Que ya lo vamos a hablar de nuevo, y pasamos a los 215, 17, por ahí dice que estamos. Claro, ya estamos entrando en una adopción de responsabilidad. Y esa adopción de responsabilidad que nos trae el coraje nos invita a tomar acción sobre esto de que, hey, ya me está doliendo mucho, o sea, Claro. voy a hacer algo. No, antes como que buscaba el escape a través de formas X, ¿no? Pero claro, cada vez nos vamos dando cuenta más de que no es por ahí, que no es por afuera. Por eso está habiendo cada vez más literatura y personas que comparten esto, y cada vez la vas a ver más, y grupos donde reunirse a compartir esto. Estamos en era de Acuario, no se olviden. Entonces, comunidades, grupos para hablar sobre conciencia, sobre comunidad, sobre cómo convivir desde un lugar más honesto, más natural, más auténtico, recién estamos vislumbrando, pero estamos asomándonos por la cerradura de la puerta, ¿no? Y poco a poco eso se va aperturando y se va impregnando en el campo. Más se impregna en el campo, ¿cómo se impregna en el campo? Reconociendo esto, hablando de esto, etcétera. Mientras más se impregna en el campo, vamos ascendiendo este globo que comentabas antes, y eso requiere que tengamos más confianza para seguir soltando esos lingotes, ¿no? Entonces es como que se vuelve ya un círculo virtuoso.
La buena noticia es que ya entramos en esta etapa de la tabla, por así decirlo, en donde esto se posibilita y ya no es algo oculto, algo que alguien hace por allá, no, 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 ya es algo que si bien no somos tal vez tantísimos los que lo comparten, hay muchísima más gente haciéndolo que no lo comparte. Tal Entonces, cual. nos podemos llegar a encontrar a alguien de, che, mirá, estuve, como sea que le llame, ¿no? En un curso de gestión emocional, abundancia, como vamos a hacer en breve. Me produje con el curso de milagro. Da igual por dónde, a la conciencia no le interesa, no ve las divisiones, así que no importa por dónde. Lo importante es que cada vez te sientas más abierto, más en paz, como trajiste en un momento. Esa es la brújula. ¿Estoy en paz? Sigo por aquí. ¿Me encuentro algo que creo que me quita la paz? Oportunidad de entrega. ¿Bien? Y así vamos. Y así vamos. Por más que escuchemos esto 5.000 veces, no va a suceder nada igual hasta que no habilites esa decisión interna. Le digo a quien está escuchando esto, ¿no? Le hablo directamente. Si decidís en este instante rendirte a la fuente, a Dios, a la conciencia, al amor, a la paz, como quieras decirle, te aseguro de que va a tener sus recompensas. Sí o sí. Y una de esas es la inspiración. Vivir una vida inspirada a comparación de vivir una vida trabada. Estaba por decir una palabra, pero quedó bien ahí con la rima. Total, total, total. Sí, vos sabés que, mira, mientras hablabas, eh, Ah, me bueno. surgió compartir, ahí no Ponelo sé más si se ve cerca. bien. Ahí Ahí está. va. Este es el libro del que hablamos, Dejar ir. Y si te parece, hermano, te acordás que al principio David lo explica, que es, ¿te parece? Lo leemos De una. brevemente Me encanta. para que se comprenda que es de manos del mismo autor. Bueno, y dice así, el mecanismo de dejar ir. Dejar ir es como el cese fulminante de una presión interna o la caída de un peso. Se acompaña de una repentina sensación de alivio y ligereza, y del incremento de la felicidad y la libertad. Es un mecanismo real de la mente que todo el mundo ha experimentado en alguna ocasión. Veamos un ejemplo. Estás en medio de una intensa discusión, estás enfadado y molesto, cuando de repente ves que todo es absurdo y ridículo. Empiezas a reírte, la presión se alivia, de experimentar ira, miedo y la sensación de ser atacado, de repente pasas a sentirte libre y feliz. Piensa en lo maravilloso que sería poder hacer esto en todo momento, en cualquier lugar y en cualquier suceso. Que siempre pudieras sentirte libre y feliz, y no estar nunca acorralado por tus sentimientos. De eso se trata la técnica, de soltar consciente y frecuentemente a voluntad. Entonces estás a cargo de lo que sientes y ya no quedas a merced del mundo y de tus reacciones hacia él. Ya no eres una víctima. Aplicas la enseñanza básica de Buda, que elimina la presión de la reactividad involuntaria. Tranqui. Eso es dejar ir, ni más ni menos. Yo cuando leí esto por primera vez dije, wow, al fin alguien puso en palabras lo que de alguna manera estaba sintiendo por dentro. Y esto, claro, lleva a una toma de responsabilidad muy potente porque, como lo dice ahí lo que acabo de leer, es ir hacia adentro, tomar total responsabilidad y dejar de querer culpar al mundo. Entonces, también tenemos que empezar a ser conscientes de eso y soltar ese jugo emocional que nuestro ego nos da cuando nos dice, mira al mundo, culpa a eso, a esa o a ese de lo que te sucede internamente. Entonces, eso nos desconecta de nosotros mismos, ese mecanismo mental. Entonces, en la medida en la que practicamos esto, tomamos conciencia de la lógica que hay detrás de una técnica de liberación como esta, empezamos también a dejar en paz y a vivir en paz con el afuera, dejando de culpar, dejando de responsabilizar, dejando, y permitiéndonos.
justamente a nosotros sentir lo que sentimos en Mm, ese momento y lo de afuera va tomando nota de esto. mm, Así que bueno, ese es el dejar ir, me ese encantó. es el libro, ese es el mecanismo y si a alguien le ha resonado, te invito, y seguramente vos también, por eso extiendo la invitación desde los dos, que lo lean, que se den la oportunidad, porque es maravilloso. Tremendo. Gracias. Gracias por compartir eso. Gracias porque es como el broche de todo esto que hemos estado abriendo, la revelación de la inspiración. ¿No? La revelación de la inspiración, por ejemplo, a través de David, a través de esta charla, a través de lo que cada uno que escuche esto también viva internamente, darle paso a eso, escucharse, permitirse vivir inspirado, no tener miedo a lo que uno es, a su espíritu. Por eso le pusimos portal al espíritu. Todo esto que estamos hablando justamente es todo lo que interfiere en que yo experimente en mi vida el espíritu que soy. Y me conformo solo con humano y no con ser humano, ¿no? Claro, Y me quedo atrapado ahí, en las cosas del mundo. Como decía el maestro, estar en el mundo sin ser del mundo solo es posible si no me siento identificado con lo que el mundo me propone. Si ya lo he hecho y no me he dado cuenta, he generado tal vez un personaje a través de eso, no pasa nada. La posibilidad de entregarlo está disponible en este instante. Gracias, hermano. Gracias por esto. Y si querés compartirle a la gente un poco de los canales tuyos y lo que haces para que se puedan sumar, si quieren, si lo sienten, así damos cierre por hoy. por hoy. Primero que todo, maravillosa conclusión también, fue perfecta. Y los canales a través de los cuales comparto la tecnología del alma y de la realidad de Kabbalah es Open Kabbalah, que ahora está, justamente en este momento, se está transmitiendo por el YouTube de Open Kabbalah, así que un saludo para todos los miembros de la comunidad y del canal, y de mi Instagram personal, los que quieran ver un poco más sobre esto, es el Instagram también, es Open Kabbalah, que también creé redes en TikTok y en Facebook. Y fue hermoso cómo a través de una inspiración quise comunicar esto con la intención de llevar esta sabiduría, principalmente de los nombres de Dios, que me fascinaron, porque también fue una forma de abordarlo como desde la ciencia también, porque los nombres de Dios, por más que sea nombre de Dios como tal, que parezca, ¿qué es eso? Son tecnologías que se pueden corroborar a nivel de frecuencia y se pueden medir a través de la ciencia. Entonces, ese fue el primer canal que me permitió abordar la tecnología de la Kabbalah y dije, bueno, esto el mundo lo tiene que conocer, no porque no se conozca, sino porque veía que en las redes sociales no se hablaba mucho de esto, entonces creé la comunidad y a partir de ahí conocí gente muy maravillosa, gente que está en este camino, gente que conectamos un montón y que compartimos a través de un grupo de WhatsApp información, libros, también hacemos reuniones y nos juntamos todos a filosofar y a hablar de esto y apoyarnos y a no solamente compartirnos desde nuestra genuidad también, sino desde la sabiduría y el acompañamiento de, che, ¿cómo experimentás esto? ¿Cómo vivís esto? Claro. Y esta magia que nos da y la oportunidad que nos da la virtualidad para compartir. De hecho, bueno, nosotros nos conocimos de manera virtual, si bien no estamos tan lejos, estaremos a unos 150, 200 kilómetros de distancia, pero bueno, la virtualidad nos permitió conocernos, así que bienvenido sea. Esas son mis redes. Saludos a todos los que están escuchando desde ahí, saludos a todos mis amigos y amigas que están escuchando desde acá. Y gracias totales y eternas, hermanos, por abrir este espacio, por poner tus redes también y tu sabiduría al servicio de la humanidad y que sigan siendo más de estas charlas y de estos comunicados. Y bueno, y el fin de semana nos juntamos, así que Sí, me encanta, sí, sí, obviamente para seguir filosofando dentro de otro ámbito, pero con el mismo espíritu, ¿no? sí, señor. Y les comparto a todos los que estén escuchando, vayan a escuchar esto, que en breve anunciaremos otro capítulo de Entregados, así que únanse a este viaje hermoso, a esta aventura de ser humano.
Amén. Gracias, hermano. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias. Adiós. Adiós a todos.